Mi nombre es José Antonio y vamos a arrancar con este video hablando de la estructura tetraédrica del carbono. Bueno, como ya sabemos, el carbono es uno de los elementos más importantes en la química, porque tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes. Esto se debe a su configuración electrónica, pero para explicar la forma en que se acomodan esos enlaces se utiliza el concepto de hibridación. En el caso del carbono con enlaces simples, que como ya vimos forma 4 enlaces covalentes, ocurre la hibridación sp3, donde un orbital s y 3 orbitales p se combinan para formar 4 orbitales híbridos equivalentes, que son sp3. Estos orbitales nuevos tienen la misma energía y, lo más importante, se orientan en el espacio de manera específica, como veremos a continuación. Según la teoría de repulsión de pares electrónicos, los electrones se acomodan lo más separados posible para minimizar repulsiones. Por eso los 4 orbitales sp3 se distribuyen apuntando hacia los vértices de un tetraedro, con ángulos de aproximadamente 109,5 grados entre cada enlace. Esto significa que el carbono tiene una estructura tridimensional, no plana. Cada enlace ocupa una dirección distinta en el espacio, como podemos ver por aquí. Este punto es fundamental porque explica la forma real de las moléculas orgánicas y cómo interactúan. Además, cada uno de estos orbitales forma un enlace sigma, que es un enlace fuerte y estable. Gracias a esto, el carbono puede formar cadenas largas, estructuras ramificadas y una enorme diversidad de compuestos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el CH4, que es probablemente la más sencilla, y podemos ver, por ejemplo, que el H, en este caso, estos dos H se encuentran en el plano. Este H se encuentra hacia nosotros, hacia el frente, y este H de acá se encontraría hacia atrás, lo cual refleja más esta parte tridimensional de la estructura. Todo esto de la estructura tetraédrica del carbono nos presta las bases para lo que es la quiralidad. La quiralidad es un concepto muy importante en la química que a continuación explicaré, centrándome más que nada en el origen de la quiralidad en los compuestos orgánicos, tanto pues cómo es, como pues su comportamiento en el caso de los compuestos orgánicos, que como dije tiene mucha relación con lo que es la estructura tetraédrica del carbono. La quiralidad es una propiedad geométrica que depende completamente de la disposición espacial de los átomos. De hecho, la palabra quiralidad proviene del griego kiros, que significa mano, como podemos ver aquí unas manos, que es un concepto que nos servirá a continuación, así que es importante tenerlo en cuenta. En el caso del carbono, aparece cuando un carbono tetraédrico, es decir, un carbono sp3, está unido a 4 sustituyentes diferentes. Cuando esto ocurre, cada una de las 4 posiciones del tetraedro es única. No hay forma de intercambiar los grupos sin cambiar la identidad de la molécula. Esto provoca que existan dos arreglos espaciales distintos que son imágenes especulares entre sí, es decir, que se ven desde un espejo. Sin embargo, estas imágenes en el espejo no se pueden superponer, lo cual es la definición de quiralidad. Es exactamente el mismo principio que ocurre con las manos. Cuando las pones frente a las palmas, se parecen y es como si se ven desde un espejo, pero en realidad no encajan perfectamente una sobre otra al intentarlas sobreponer, ya que los pulgares no se encuentran en el mismo lugar. Es lo mismo que pasa aquí. En este caso vemos una molécula que está frente a un espejo, es decir, es una molécula como si fuera vista de un espejo, pero cuando giras la molécula y las intentas sobreponer, vemos que en este caso estos sustituyentes, que en este caso pueden ser cualquier sustituyente, pero eso sí que sean diferentes uno de otro, el morado un sustituyente y el rojo otro sustituyente, pues vemos que no encajan. En química, estas dos versiones se llaman enantiómeros. Tienen las mismas propiedades físicas en muchos aspectos, como punto de ebullición o masa, pero pueden comportarse de maneras diferentes en sistemas biológicos o frente a la luz polarizada. Buenos días, mi nombre es Diego. Hoy les presentaré el tema de actividad óptica y estereoisómeros correspondientes a la materia de química orgánica. En esta exposición veremos cómo la estructura tridimensional de una molécula influye en sus propiedades y aplicaciones. La estereoquímica estudia la forma tridimensional de las moléculas. Esto es importante porque dos compuestos pueden tener la misma fórmula molecular pero diferente acomodo espacial y por lo tanto distintas propiedades. La óptica es la capacidad de ciertas sustancias para desviar la luz polarizada. Si gira a la derecha se le llama dextrogira y si gira a la izquierda se le llama levogira. Esta propiedad se mide con un polarímetro. Una molécula quiral no puede superponerse con su imagen en espejo como sucede con nuestras manos. Esto ocurre cuando un carbono está unido a 4 grupos diferentes. Los estereoisómeros tienen la misma fórmula molecular y los mismos enlaces, pero diferente orientación espacial. Su principal tipo son enantiómeros, diastereoisómeros e isómeros geométricos.
Los enantiómeros son imágenes en espejo no superponibles. Tienen propiedades similares pero desvían la luz en sentidos opuestos y pueden actuar diferente en organismos vivos. Los diastereoisómeros no son imágenes en espejos, presentan diferentes propiedades físicas como punto de fusión, solubilidad y reactividad. La isomería geométrica ocurre en dobles enlaces. En la forma Si, los grupos están en el mismo lado y en la forma trans, en el lado opuesto. En conclusión, la forma espacial de una molécula influye en sus propiedades y funciones, por lo que la estereoquímica es fundamental en la química orgánica. Un centro quiral es un átomo de carbono con hibridación sp3 que está unido a 4 sustituyentes diferentes. A este tipo de carbono también se le conoce como carbono asimétrico. Su importancia radica en que tiene una geometría tetraédrica, lo que significa que los 4 grupos unidos a él se orientan en el espacio en 3 dimensiones. Esta disposición permite que existan 2 formas distintas de una misma molécula que no se pueden superponer entre sí, incluso si se rotan o se giran. Para identificar un centro quiral se deben seguir algunos pasos clave. Primero, hay que verificar que el carbono tenga 4 enlaces simples, lo que indica que es un carbono sp3. Después, se revisa que los 4 sustituyentes sean diferentes entre sí. Si hay 2 grupos iguales, ese carbono ya no es quiral. También es importante observar la molécula completa para asegurarse de que no tenga un plano de simetría que haga que la estructura sea superponible con su imagen en el espejo. Este análisis permite determinar si realmente existe quiralidad en una molécula. Ahora hablemos acerca de los enantiómeros. Sabemos que cuando una molécula tiene al menos un centro quiral, puede presentar estereoisomería. Dentro de este tipo de isomería se encuentran los enantiómeros. Los enantiómeros son pares de moléculas que son imágenes especulares no superponibles, que aunque tienen la misma fórmula molecular y la misma conectividad entre sus átomos, difieren en la orientación espacial de los grupos alrededor del carbono quiral. Para distinguir entre enantiómeros, se utiliza el sistema de configuración absoluta R y S. Este sistema se basa en reglas específicas para asignar prioridades a los sustituyentes unidos al carbono quiral. Primero, se asigna prioridad a cada sustituyente según el número atómico del átomo directamente unido al carbono quiral. El átomo con mayor número atómico tiene mayor prioridad. Una vez asignadas las prioridades, se orienta la molécula de manera que el sustituyente de menor prioridad quede apuntando hacia atrás, es decir, alejándose del observador. Después se observa el orden en el que se acomodan los otros 3 sustituyentes, siguiendo de mayor a menor prioridad. Si este orden va en el sentido de las manecillas del reloj, se asigna la configuración R, que proviene del latín rectus y significa derecha. Si el orden va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se asigna la configuración S, del latín sinister, que significa izquierda. Este sistema permite diferenciar de manera precisa entre 2 enantiómeros. Aunque ambos compuestos tienen la misma estructura básica, uno tendrá configuración R y el otro S en su centro quiral, lo que indica que son imágenes especulares no superponibles. Bueno, en los temas anteriores hemos explorado temas como el de las moléculas, que son imágenes especulares no superponibles, los enantiómeros, que son como nuestras manos. Una es el reflejo perfecto de la otra, pero ¿qué pasa si comparamos una mano con un pie? Sigue siendo diferente, pero claramente su relación no es de espejo. En el mundo molecular, esta nueva relación tiene un nombre, diastereoisómeros. Así que dejaremos atrás la simetría perfecta del espejo para adentrarnos en un terreno más amplio y con propiedades físicas y químicas completamente distintas. Vamos a definir qué son, cómo identificarlos y por qué son tan importantes. Entonces, empecemos por definirlos. Los diastereoisómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí, y punto. Esto es la clave. Son primos hermanos de los enantiómeros, no gemelos. Para que existan, necesitan un requisito fundamental, y es que la molécula debe tener 2 o más centros quirales.
Piensa en un centro quiral como un punto de diversidad. Con un centro quiral solo tienes dos versiones posibles, que son enantiómeros, pero con dos centros quirales las combinaciones se multiplican y aparecen los diastereoisómeros. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo clásico de esto es el 2-bromo-3-clorobutano. Esta molécula tiene dos carbones quirales, el carbono 2 y el carbono 3. Cada uno puede tener configuración R o S. Esto nos da un total de 4 posibles estereoisómeros: 2R, 3R, 2S, 3S, 2R, 3S, 2S, 3R. Y ahora viene la magia. La pareja 2R y 3R y 2S y 3S son imágenes especulares pero no superponibles, son un par de enantiómeros. Hasta aquí todo igual. Pero ¿qué tiene de relación el 2R 3R con el 2R 3S? No son imágenes especulares. En uno ambos centros son R y en el otro uno es R y el otro es S. Esta pareja son diastereoisómeros. Ahora veamos las grandes diferencias con los enantiómeros. Aquí está la parte más importante para un químico: distinguir entre enantiómeros y diastereoisómeros. No es un capricho académico porque sí, sino porque sus propiedades son radicalmente diferentes y vamos a compararlas. Por ejemplo, las propiedades físicas como punto de fusión, ebullición y solubilidad. El enantiómero son idénticos en todas sus propiedades físicas, no puedes separarlos por destilación. Los diastereoisómeros, al ser compuestos diferentes con formas y polaridades distintas, tienen propiedades físicas diferentes, tienen distintos puntos de fusión, de ebullición, solubilidad e incluso diferente índice de refracción. Esto es una ventaja brutal porque significa que se pueden separar por métodos físicos como la destilación o la cromatografía. En la actividad óptica, que es la rotación de la luz polarizada, en los enantiómeros desvían la luz polarizada al mismo valor absoluto, pero en direcciones opuestas. Uno es positivo y el otro es negativo. Y en los diastereoisómeros rotan la luz en magnitudes y direcciones que no tienen ninguna relación directa entre sí. Uno podría rotar a más 15 grados y otro a menos 40. No hay una correlación simple porque sus entornos quirales son independientes. Y también está la reactividad química, que en los enantiómeros reaccionan a la misma velocidad con reactivos aquirales, pero a diferente velocidad con reactivos quirales. Pero los diastereoisómeros, al tener distinta geometría y energía, reaccionan a diferente velocidad, incluso con reactivos aquirales. Sus estados de transición son diastereoiméricos y por tanto tienen energías diferentes. Los diastereoisómeros no solo viven en moléculas con carbonos quirales, hay dos subclases importantes, que ya conoces, aunque quizás no los llamabas por este nombre. Están los isómeros geométricos, cis-trans, los alquenos destituidos como el famoso ácido maleico y ácido fumárico, son diastereoisómeros. El ácido maleico es el isómero cis. Sus dos grupos carboxilo están del mismo lado, forman puentes de hidrógeno intramoleculares, lo que los hace más solubles y les da un punto de fusión bajo. Y el ácido fumárico es el isómero trans. Sus grupos están en lados opuestos. Este es más estable, no puede formar un anhídrido cíclico tan fácilmente y su punto de fusión es muchísimo más alto. Son diastereoisómeros porque no son imágenes especulares y tienen propiedades físicas y químicas totalmente distintas. El cis es un veneno y el trans es un intermediario natural en nuestro metabolismo. El otro lo podemos encontrar en los ciclohexanos destituidos. Piensa en el 1,2-dimetilciclohexano. El isómero cis y el isómero trans son diastereoisómeros. En el cis, un metilo está axial y el otro ecuatorial. En el trans, ambos pueden ser ecuatoriales. Esta diferencia geométrica hace que el trans sea más estable y tenga propiedades distintas. La mezcla racémica o racemato ocurre cuando tenemos un par de enantiómeros presentes en una proporción exacta. Esto quiere decir 50% cada uno. Es importante entender que aunque los enantiómeros individuales tienen propiedades físicas idénticas, como el punto de fusión o ebullición, su interacción con la luz es opuesta. Si pusiéramos solo el enantiómero puro en un polarímetro, veríamos que la luz gira, por ejemplo, 20 grados,
Pero en la mezcla racémica, por cada molécula que intenta desviar la luz hacia la derecha, hay otra molécula intentando desviarla hacia la izquierda con la misma fuerza. A este efecto lo llamamos compensación externa. La inactividad óptica no es una propiedad de la molécula en sí, sino del conjunto. Es como un empate físico de jalar la cuerda de ambos lados, tira y afloja, que tienen la misma intensidad. Curiosamente, una mezcla racémica puede tener un punto de fusión distinto a los enantiómeros puros, ya que las moléculas positivas y negativas se empaquetan justas en el cristal de una forma diferente a como lo harían si estuvieran solas. El compuesto meso es un caso muy fascinante porque este rompe la regla general de que si hay carbonos quirales hay actividad óptica. Aquí la molécula tiene centros quirales, pero ella misma es aquiral. Para que una molécula sea meso debe ser idéntica a su propia sombra, su imagen especular, básicamente. Esto sucede gracias a un plano de simetría interno. Si cortamos la molécula por la mitad, el lado derecho es reflejado exactamente del izquierdo. Aquí la inactividad óptica no depende de otra molécula vecina. La rotación se cancela dentro de la misma estructura. Si el carbono número 2 tiene una configuración R y el número 3 tiene una configuración S, siendo ambos sustituyentes iguales, el giro que genera uno es anulado inmediatamente por el otro. Según su regla, esperaríamos que 4 isómeros para una molécula con 2 centros quirales. Sin embargo, en el sistema meso, este número se produce porque una de las dos formas es superponible a su reflejo, contando como una sola sustancia.